Son las 2 de la mañana. Mañana tienes una actividad muy importante que entregar. Tienes una presentación que dirigir. O tal vez tengas una conversación complicada con la cual te vas a encontrar. O quizás también no tienes nada en particular. Pero aún así, tu mente no deja de parar de pensar. Repasas lo que puede salir mal, repasas todos los pensamientos que están en relación sobre lo que te puedan decir las personas, cómo te verían, si van a decir que es un buen trabajo, si lo que estás teniendo tiene coherencia. Estás pensando en las miradas, en los gestos, en cada una de las proporciones que de esos pensamientos se están derivando. Y entonces empiezas a comenzar a pensar sobre lo que dijiste hace un par de días, o lo que no dijiste, o lo que tendrías que haber dicho. Y al mismo tiempo, como estamos de madrugada, empiezas a calcular cuántas horas de sueño te quedan porque aún no te has dormido. Y mientras haces eso, ya pasaron la 1, las 2 de la mañana, las 3, las 4, y tu mente sigue trabajando, sigues estando con una sensación de que tu corazón late mucho más rápido, empiezas a sentir tu mandíbula apretada sin que te des cuenta, hay una sensación de que no puedes respirar, empiezas a sentir un vacío en el estómago, empiezas a sentir los hombros pesados, cierta sudoración o cierto calor que recorre por tu cuerpo. Y ese en el pecho, esa sensación, no es exactamente un dolor, pero tampoco significa que no sea nada. ¿Te ha pasado? A mí también, y a casi todas las personas que conozco. Lo que describes tiene un nombre y se llama ansiedad. Y hoy en el programa vamos a estar hablando de eso, de esa ansiedad, sin dramatismos, sin diagnósticos apresurados y sin hacerte sentir que algo está mal contigo solamente por sentirlo. Bienvenida, bienvenido a la segunda temporada de Esto también me pasa. En la primera temporada estuvimos hablando sobre el error, cómo nos relacionamos con él, cómo tenemos que visualizarlo a través de un aprendizaje, cómo nuestro cuerpo reacciona cuando no lo percibimos así, y sobre todo a tener un trato más digno, más humano con nosotros al momento de que fallemos, verlo como un aprendizaje, no como una condena. En esta temporada vamos a estar hablando sobre algo que está muy relacionado, la ansiedad en la vida cotidiana. No la ansiedad que se describe en los manuales clínicos, sino la que tú estás viviendo todos los días, al día a día. Ya que aparece aún en una reunión, en la escuela, en medio de una conversación, en los conflictos que vas teniendo y que puede aparecer en la mañana, en la tarde, en la noche. Van a ser 5 episodios, cada una de esas que va a ser una pieza de rompecabezas que al final las vamos a juntar para que puedas tener herramientas que te permitan afrontar a la ansiedad y empieces a manejarla, a controlarla tú. Bienvenidos, bienvenidas a Esto también me pasa. Gracias por estar otra vez en sintonía en este programa que se llama Esto también me pasa, de la segunda temporada, que vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Les agradezco un montón el que nos estén escuchando, el que compartan estos podcasts con personas que probablemente les puedan beneficiar. Y si tú que nos estás escuchando podemos trabajar juntos a través de estas charlas, bienvenido sea. Empecemos pues con algo muy importante. ¿Qué es la ansiedad? Hay una creencia popular que nos dice que cuando sentimos ansiedad es cuando hablamos nerviosamente, cuando estamos estresados, cuando estamos cansados, o que simplemente hay personas que nos dicen que somos débiles o sensibles. Pero todo esto es incorrecto. Hay que comprender una cosa muy importante. La ansiedad es un estado emocional negativo. ¿Sí? La ansiedad es una emoción, la cual va a incluir sensaciones emocionales como la tensión, pero también de pensamiento la inquietud, la alarma, la aprensión del futuro, las sensaciones de tensión. ¿Y que se trata? Pues de una respuesta que se anticipa ante un miedo o ante un peligro o ante una amenaza futura.
donde se van a presentar, por ejemplo, a nivel corporal, sudoración, va a aumentar la frecuencia cardíaca, palpitaciones, temblores, una respiración más acelerada, entre muchas otras. Cuando hablamos de las amenazas o peligros, tenemos que pensarlas que estas son tanto internas como externas y también que pueden ser reales o imaginarias. Es decir, la ansiedad mantiene una respuesta con tres elementos que son bien importantes: lo que pensamos, lo que siente nuestro cuerpo y lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Esto quiere decir que hay algo o una característica muy distintiva de la ansiedad. Posee una naturaleza anticipatoria. Es decir, muchas veces pensamos que una señal de amenaza puede suceder y generamos una gran inestabilidad en nosotros. Pero ¿qué crees? Se trata de interpretaciones sin ninguna base sólida. Es una respuesta que piensa en el futuro y en sus consecuencias, pero sin que ese futuro realmente exista. Pienso, por ejemplo, que cuando llego a mi casa, al ver a mi mamá enojada, digo, híjole, ya se molestó porque no terminé de arreglar mi cuarto antes de irme a la escuela. Y puede ser que pasen un montón de cosas que no necesariamente estén relacionadas con eso, pero yo estoy anticipando los futuros. O cuando, por ejemplo, me habla mi profesor y mi profesor empieza a mover de forma negativa la cara. Y entonces digo, no, ya reprobé, yo creo que me fue muy mal. Tal vez está haciendo un movimiento que no esté necesariamente relacionado con nuestra calificación. Pero nosotros ya dimos esa interpretación de que el futuro sucede y está ahí. ¿Me explicó? Cuando tu cerebro detecta pues algo amenazante, sea, ojo, real o imaginario, activa una cadena de reacciones. Por ejemplo, que el corazón empieza a acelerarse más porque lleva más sangre a los músculos. La respiración se hace mucho más rápida porque trata de oxigenar el cuerpo. Los sentidos se agudizan. Todo tu organismo se prepara para enfrentar o huir. Ya había un artículo de opinión en la página del centro comunitario en secomaba.com que hablábamos sobre la hipervigilancia y esto está relacionado. Si quieres ir a checarlo, después de este programa, métete a secomaba.com y puedes revisar qué es la hipervigilancia. Eso pues, en su momento, el que haya estado nuestra sensación de amenaza para poder detectarla fue brillante. Fue una habilidad evolutiva durante muchos años. Si escuchábamos que en las sombras, en la oscuridad, había un movimiento entre la maleza, volteábamos y nos poníamos en expectativas. Nuestro cuerpo y nuestra mente detectaban esa amenaza y decían, ay, hay un peligro y esa amenaza me puede hacer daño. Y así al paso del tiempo fuimos aprendiendo esta parte. El problema es que hoy esa misma respuesta se activa ante amenazas que no son necesariamente físicas y que no necesariamente tampoco son reales. Una presentación, por ejemplo, en el trabajo, un mensaje cuando no me dan una respuesta, el hecho de que tenga que prepararme para un examen muy importante, la incertidumbre sobre el futuro. De eso muchas veces se trata la ansiedad. Tu cerebro no distingue muy bien entre un peligro real y uno que realmente está percibido y reacciona igual en ambos casos. Esa es una gran problemática. Por eso la ansiedad se siente tan real, tan física, tan urgente, tan que me va a pasar algo y mi organismo lo está visualizando y ¿qué crees? Dice, pues sí es cierto, aquí hay una amenaza real. Y entonces, entender esto cambia un poco la idea de que realmente no eres exagerado. Tu cuerpo está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer dentro de las primeras habilidades evolutivas, dentro de poder detectar una amenaza. El problema, o más bien la resolución que vamos a afrontar en estos podcasts, es que el trabajo no es apagarlo, sino es aprender a regularlo. Y aquí es donde viene algo muy importante que quiero que distingas, porque esto va a marcar realmente una diferencia. No toda ansiedad es problemática. ¿Te acuerdas lo que te dije al inicio de este podcast? Es una emoción, aunque sea negativa, pero termina siendo una emoción. Y ahí viene la clave.
que cierta cantidad de ansiedad es útil, es necesaria y es completamente normal que la sintamos. Si yo tengo que prepararme para un examen, probablemente genere ansiedad y probablemente esa ansiedad me permita poder estructurar un elemento o diseñar un método para poder estudiar, para poder aprender eso que necesito para esa prueba o para poder tener una idea de cómo tengo que resolver esa presentación para el día de mañana o cuál sería la respuesta al momento de poder hablar y pienso cuáles serían esas respuestas. Una ansiedad siempre nos va a acompañar y siempre nos toca, siempre está ahí diciéndonos, oye, estás sintiendo un poco de ansiedad y no pasa nada, es normal. La ansiedad funcional, en ese caso, aparece antes de algo importante y obviamente pues nos ayuda a prepararnos de mejor manera. Como lo decíamos, nos va a permitir repasar las acciones, los pensamientos, lo que vamos a decir ante un examen, ante una presentación, antes de poder firmar, por ejemplo, algo. Y nos hace llegar a tiempo, porque no queremos llegar tarde. ¿Estás de acuerdo? Esa ansiedad trabaja para ti y nos va a activar sin que nos paralicemos. Y cuando hemos terminado esa actividad que teníamos por delante, se va. Por otra parte, la ansiedad, cuando es disfuncional, es problemática. Es la que aparece con una intensidad y frecuencia desproporcionada a la situación que estamos viviendo. Es la que no se va cuando el evento termina. La que empieza a decir qué decisiones tenemos que hacer, qué situaciones tenemos que evitar, cómo cambiar nuestros planes. Y esto va a reducir nuestra vida, porque no la estamos activando. Es un bucle de preocupación excesiva e irracional. Y de repente yo ya terminé mi examen y digo, híjole, y esta era la respuesta, no, es que no me va a salir bien, y es que después se va a complicar porque entonces voy a reprobar, y si reprobo pues me voy a ir a un examen extraordinario, y luego si me voy al examen extraordinario, imagínate, o sea, van a decir que soy un incompetente, que no puedo hacer, y empiezo a sentir una voraz caída de pensamientos totalmente disfuncionales. ¿Me explicó? Entonces, ¿cómo distinguir una de la otra? La primera situación que podemos hacer es, ¿la ansiedad dura más de lo que dura la situación que lo provocó? Si esto es así, bueno, estamos ante una ansiedad problemática, disfuncional. ¿Está afectando decisiones importantes, ya sea en nuestra escuela, en nuestras relaciones de pareja, de amistad, de trabajo, que antes podíamos disfrutar? ¿Sientes que no puedes controlarla, aunque lo quisieras, aunque hagas todo por detenerla? Si respondiste a dos o más de estas preguntas, no es un trastorno, vamos a dejarlo bien en claro, porque eso lo complementamos dentro de una historia clínica, dentro de un proceso ético en el consultorio. Te digo que más bien valdría la pena prestarle mucha atención a esos síntomas y, si es posible, buscar un acompañamiento especializado. Este podcast, pues, no reemplaza la terapia, nunca ha sido su objetivo, pero puede ser el primer paso para entender qué es lo que te está ocurriendo en esos momentos cuando se presenta la ansiedad. Quiero hablar contigo de algo que muy pocas veces se habla de manera abierta. La ansiedad es mucho más común de lo que crees y de lo que te imaginas. En México, los trastornos de ansiedad son los problemas de salud mental más frecuentes en nuestra población en general. Pero más allá de un solo diagnóstico, se trata de una experiencia cotidiana de la ansiedad. Cómo nos hace sentir, pero también cómo nos han dicho que eso que sintamos hay que desvalorizarlo, no hay que darle el peso, hay que minimizarlo. Y entonces vamos construyendo una normalización de cómo nos vamos sintiendo, pero al mismo tiempo empiezan a haber ciertos estereotipos, que si yo lo siento soy una persona débil, que yo soy un nerviosito, que no funciono. Y entonces cuando aparecen estos elementos, la presión social nos hace que naturalicemos que está bien algo que no es correcto, que está funcionando de manera disfuncional en nuestro organismo. Y el problema es de que las personas vivimos con ansiedad, sea por presiones sociales, sea por la vida cotidiana tan apresurada que muchas veces nos da. Y sin embargo,
la mayoría de las personas no lo dice. Porque nuestra cultura se asocia a la ansiedad con debilidad, con no poder manejar nuestra vida, con no ser demasiado, con no poder generar un objetivo bien determinado y alcanzarlo al corto tiempo y de manera cuasi perfecta, con ser demasiado para que no podamos resolverlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues que nos quedamos callados, minimizamos nuestro dolor, cargamos solo eso que estamos sintiendo, nos sentimos raros porque en realidad no estamos hablando de lo que sentimos, pero realmente eso lo compartimos con un montón de personas. Tú no eres raro por sentir ansiedad, eres una persona, eres un ser vivo, pero lo que sí puede ser diferente es la intensidad y frecuencia con la que respondes a las situaciones, y en eso sí hay mucho en lo que se puede trabajar. Además, sentir ansiedad no significa que seas una persona ansiosa, que sea irreversible, que sea determinada, que toda tu vida vas a vivir con esa ansiedad. No, 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 no. La ansiedad no es una identidad, es una respuesta de tu organismo ante la incertidumbre, y las respuestas se pueden volver a reaprender, a transformar, a reajustar. Eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta temporada. Hoy te voy a enseñar una herramienta que nos va a permitir identificar a nuestra ansiedad, basados en algo que llamamos los tres componentes de las emociones. Las emociones van a tener tres elementos que son característicos y de los cuales podemos ir aprendiendo y conociendo cómo se da esa ansiedad, cómo la vamos sintiendo. Y obviamente identificarla a nivel de nuestro organismo para saber qué hacer. El primero componente de las emociones se trata de las sensaciones físicas. ¿Cómo responde nuestro organismo ante la ansiedad? ¿Lo has detectado? Por ejemplo, hay sudoración, hay opresión en el pecho, hay un estómago que se siente como vacío, hay taquicardia, siento sensaciones de mareo, de ahogo, es como si mis manos sudaran, tengo bruxismo, es decir, que mi mandíbula se tensa cuando probablemente me despierto en la gran mayoría de veces. ¿Qué sucede? Además hay insomnio. Entonces, esas sensaciones físicas serían bien importante que aprendieras a identificarlas. Luego están los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo ante esa situación? No me van a salir las cosas, esto no lo voy a poder controlar, esto va a ser realmente brutal e insoportable que me pueda pasar. Y luego, ¿cuáles son nuestras conductas? Fumamos cuando a una situación no la podemos resolver, nos apartamos, empezamos a distraernos viendo una serie de televisión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando nosotros podemos ver estos tres componentes de las emociones, estamos dando un paso para poder aprender a conocernos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, para poder detectar a esa ansiedad. Ya vi que cuando me cruzo con esa persona que me genera un malestar, empiezo a sentirme así y así y así y así. Cuando vienen los exámenes, híjole, en el momento en el que es un día antes, empiezo a sudar, empiezo a palpitar mi corazón mucho más fuerte, empiezo a tener una respiración más superficial, siento como que hasta me ahogo. ¿Me explico? ¿O qué hago? A lo mejor me encierro, intento pensar en cosas bonitas, no intento pensar en la situación y digo, ¿sabes qué? Universo, ayúdame, haz que esto pase. ¿Cuáles serían esos elementos? La idea es que estos tres componentes los puedas llevar a cabo para saber cómo nos vamos identificando ante una situación. Escríbelos, colócalos. Ve si tiene coherencia con el evento que estamos pasando. Si la sensación podemos catalogarla, por ejemplo, que las sensaciones las siento en una escala de 0 a 10, la siento 9, probablemente tenga que revisar qué tipo de pensamientos se están activando y cuáles son nuestras respuestas. ¿Estamos evitando o afrontándolas? ¿Estamos pensando en pensamientos asertivos o estamos teniendo pensamientos automáticos? Y por la otra, las sensaciones. ¿Cómo lo estoy haciendo? Quiero que te des una pausa y ya lo vimos en la primera temporada. Comienza a hacer tus respiraciones. No te preocupes, en esta temporada volveremos otra vez sobre el tema de nuestras respiraciones y de nuestra relajación muscular. Pero por lo mientras, a mí me gustaría que llevaras a cabo esta herramienta. Entonces,
El día de hoy aprendimos 3 cosas. La ansiedad ni es debilidad, pero tampoco es nerviosismo. Es una respuesta biológica que tiene una lógica que la hemos aprendido a lo largo de miles de años y que nos ha permitido sobrevivir. La diferencia está en que todos tenemos ansiedad y la ansiedad no es mala, nos ayuda a concretar otros objetivos. Pero por el otro lado, nuestro objetivo mayor es aprender a ver esa ansiedad problemática que nos limita, que tiene una intensidad y frecuencia demasiado grande y hay que aprender a regularla. Y no eres raro por sentirla, eres un ser vivo. Lo que sí puedes hacer es aprender a relacionarte con la ansiedad de una manera más funcional, más asertiva y que te permita a ti controlar las situaciones a las que te vas afrontando. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que para muchos puede ser una gran característica de la ansiedad, la anticipación. Ese hábito que tenemos de irnos al futuro y ver el peor de los escenarios a los que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué podemos hacer para que tu cerebro deje de descatastrofizar? Ese episodio se va a llamar Cuando el cerebro anticipa lo peor. Y te prometo que probablemente vas a reconocerte en más de un momento. Sin más, muchísimas gracias por escuchar. Esto es el podcast Esto también me pasa. Y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Saludos.